Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó, y se le pasó la fiebre, y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios los conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. Ya os decía al inicio que la liturgia de la palabra hoy nos invita a reflexionar sobre el tema del mal, del sufrimiento. Y hemos escuchado el testimonio de Job en la primera lectura. Es importante que tengamos en mente el siguiente esquema. La Biblia judía tiene 3 partes. Nosotros cristianos tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero los judíos, su Biblia tiene 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia, que también para nosotros cristianos son los 5 primeros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la ley. Luego vienen los profetas, que tienen como tarea actualizar la ley, recordar al pueblo que Dios ha dado una ley. Y por si alguien no lo tiene claro, viene el tercer momento o la tercera parte de la Biblia judía, que son los escritos o historias ejemplares. Ruth, Esther, Job son ejemplos que se ponen al pueblo para que quede claro cómo es la ley del Señor. Pues en el libro de Job aparece claramente una idea muy importante que nosotros cristianos la vivimos y la entendemos todavía más, pero en aquel momento y en aquel contexto no se entendía así. Pues la experiencia de Job nos enseña que el dolor y el sufrimiento puede provocar un doble efecto. Por un lado, llevar al hombre y a la mujer a cerrarse así en sí mismo, a ensimismarse y llegar a maldecir a Dios. Por otro, nos enseña que cuando uno en el dolor y en la dificultad se abre al otro, se abre al absolutamente otro, a Dios, la cosa es distinta. Y esa es la experiencia de Job, un hombre justo delante de Dios, porque los demás, los que lo veían, decían que Job no era justo. ¿Por qué razón? Porque según la mentalidad de la época, según el contexto de la época, resulta que las enfermedades, el sufrimiento se consideran fruto del pecado, se consideran signo de la maldición de Dios. Por lo tanto, los contemporáneos a este personaje bíblico de la primera lectura, lo que ellos ven es a un hombre que es malo, que ha fallado a la ley del Señor, que ha ofendido a Dios y que Dios le paga enviándole males. Eso es lo que ven los contemporáneos a Job. Pero él sabe a conciencia y delante de Dios que ha sido fiel a la palabra del Señor. Y nos habla desde la cátedra del dolor, desde la experiencia misma del dolor, y nosotros podemos entenderle porque nosotros también hemos experimentado el dolor de la enfermedad, el dolor de la angustia, el dolor de la tristeza,
el dolor de perder a un ser querido, el dolor de ver a alguien, a lo mejor de nuestra familia, que tiene cáncer o cualquier otra enfermedad y que se va apagando poco a poco y que no podemos hacer nada. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado. Pues esa es la experiencia de Job y nos habla desde la cátedra del dolor. Y hemos de aprender de él que el dolor, el sufrimiento humano unido a Cristo se convierte en camino de salvación. Cristo mismo asume el dolor porque Él, al llevar la cruz, al ser azotado, al ser coronado de espinas, al ser clavado en la cruz, nos enseña que también el dolor y el sufrimiento es camino de salvación. Por eso ya en algún momento hemos reflexionado sobre este tema y hemos dicho que las enfermedades se pueden ofrecer al Señor, se pueden también presentar al Señor y decirle: Señor, te ofrezco mi enfermedad por la conversión de los pecadores. He conocido yo a lo largo de la vida a unas 5 o 7 personas que tenían enfermedades que eran incurables y habían hecho este ejercicio de ofrecer su vida a Dios. Recuerdo una chica que no tenía ni 18 años y el cáncer que tenía ya había sido curada una vez, pero luego el cáncer retornó y decía con una sonrisa en el rostro, en la cara: yo esta enfermedad se la ofrezco al Señor, y murió así, con una sonrisa en su rostro. Recuerdo a otro obispo en El Salvador que le llegó el cáncer y estaba postrado en una silla de ruedas y decía: es que el Señor es tan bueno conmigo que me ha adelantado ya esta vida, el purgatorio. Y se murió sin maldecir, sin renegar de Dios, al contrario, confiando en Dios. Pues nosotros cristianos aprendemos a la luz de la palabra y de la experiencia de Cristo que el dolor también puede ser camino de salvación. Ahora vayamos al Evangelio. El Evangelio nos presenta a Jesús que va con 4 discípulos, todavía no están los 12. El Evangelio dice que Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan y Simón y Andrés, y van a la casa de Simón. Todavía no están los 12, solo hay 4 discípulos. Y resulta que cuando llegan a la casa de Simón, la suegra de él está enferma y llama la atención lo que cuenta Marcos, y lo van a contar también Lucas y Mateo, que cuando Jesús se entera que la suegra de Simón está enferma, ¿qué es lo que hace? Se acerca a ella, la toma de la mano, la coge de la mano y la levanta. Qué bonito lo que hace Jesús, se acerca y la levanta. En el texto original, en griego, Jesús lo que hace es levantarla. En el idioma griego, en el Nuevo Testamento, el verbo levantarse es el verbo de resucitar. Lo que nuestras Biblias traducen al español o castellano como resucitar, en griego se llama egeiro, el verbo, es decir, levantar. ¿Veis lo que hace Jesús? Se acerca y la resucita, se acerca y la levanta. A mí me llama la atención este texto bíblico por todo lo que sucede en una escena tan pequeña. Una mujer con una fiebre altísima, dirá Lucas, el médico, con una fiebre muy alta, y Jesús solo la toca y la levanta. Es decir, a quien Jesús se acerca y lo toca, lo resucita, lo cambia, lo transforma. Y la prueba está en que esta mujer que estaba postrada en cama, una vez ha sido curada, ¿qué es lo que hace? Se puso a servirles, se puso a atenderles. Lo más común en aquella mentalidad es que cuando llegaba alguien a visitar a la casa era la mujer, y si estaba la suegra también colaboraba, pero era como el oficio de las mujeres atender a la visita. Hoy, si hablamos de esto con el tema de la ideología de género, nos critican de homófobos, de machistas, pero voy a la mentalidad de la época. La mujer es la que atiende. Hoy nosotros sabemos que no, que perfectamente cualquiera puede recibir una visita y atenderla de la mejor manera. Pero vayamos al punto. Jesús se acerca a ella, la toca y la levanta, la resucita, la transforma, y ella se puso a servirles. Es decir, cambia desde dentro esta mujer, cambia, y ahora en pago, en agradecimiento a lo que Él ha hecho, ella se dedica a servirles. Y es importante que nosotros, cuando vayamos al Evangelio, consideremos todos los elementos.
y vayamos siempre al contexto. Yo remito siempre al contexto. Pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en España, hablar de mañoso, decimos que una persona es mañosa cuando sabe hacer muchas cosas, que es manitas. Pero en El Salvador, si yo digo que alguien es mañoso, como es sinónimo de ladrón, ¿veis la diferencia? ¿Veis el contexto? Si yo en El Salvador pusiera como ejemplo a un mañoso, todo el mundo se guardaría el móvil y la cartera y estaría con miedo que le pueden robar. Pero en España no. Por eso es importante ir al contexto. ¿Y el contexto del Evangelio cuál es? Según la mentalidad, la enfermedad es signo del poder del mal. Es decir, la suegra de Pedro está postrada en cama porque según la mentalidad es una mujer mala, ha hecho mal y el pago por su mal es estar postrada en cama. ¿Veis que así el Evangelio se entiende mejor? Entonces, según la mentalidad, la enfermedad es signo del poder del mal. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se acerca a la mujer, la toca, la levanta y la curó. Es decir, Jesús, el Señor, demuestra que tiene poder por encima del mal. Su autoridad está por encima del mal y cura a los enfermos y expulsa a los demonios. Cristo, por lo tanto, nos ha venido a enseñar lo que somos en verdad y lo que estamos llamados a ser. El hombre y la mujer no fue creado ni para el mal, ni para la enfermedad, ni para el infierno. El hombre y la mujer fue creado para la salvación y la vida. Y a eso ha venido Cristo. Y al curar a la suegra de Pedro, nos muestra que su autoridad está por encima del mal. Y eso que hace con la suegra de Pedro se convierte en un gesto que anticipa su triunfo en la cruz. Él ahí será clavado, será crucificado. Y al tercer día va a resucitar, va a hacer lo que Él ha hecho con la mujer que la levanta. Él mismo se va a levantar de entre los muertos. Pues hoy os invito a que miremos a Cristo, miremos el crucifijo, miremos al Señor y aprendamos a unir nuestros dolores y nuestra enfermedad. Ese problema, esa enfermedad, esa tristeza, esa angustia, esa incapacidad de no poder hacer nada por los demás ante la enfermedad, se la podemos ofrecer a Cristo y esto se convierte en camino de salvación. Aprendamos un detalle muy sencillo. Una enfermedad, por muy sencilla que sea, un simple dolor de cabeza que viene por el estrés y el cansancio, ofrecido a Cristo, se convierte en camino de salvación. Hace un tiempo una persona me dijo después de la misa: Padre, yo vine a la misa y traía mucho dolor de cabeza y me acordé de lo que usted había predicado algún tiempo atrás y le dije al Señor: Señor, te ofrezco este dolor de cabeza que siento y que no me deja estar tranquila en la misa. Y me decía ella: cuando salí de la misa ya no tenía dolor, se me había pasado. ¿Veis? El dolor unido a Cristo se convierte en camino de salvación, se convierte en camino de santificación. Profesemos la fe.